Esta es una de las teóricas, retrocede para que le vean la cara, del llamado feminismo de género, muy conocida, es la gurú, la máxima expresión de estos planteamientos que algunos dicen que son estudios de género, teoría de género, Judith Butler. Y entonces ella misma, no le estamos falsificando, es una cita textual, dice que el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo, es una construcción radicalmente independiente del sexo. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Es decir, hombres con vagina, mujeres con pene, por decirlo de alguna manera gráfica. Entonces, esa es la idea de género actualmente desarrollada por estas personas que dicen que esta es una teoría, que es un avance, que es bueno. Y nosotros sostenemos que esto es un engaño, que esto es mentira, que esto es falso. ¿De acuerdo? Estamos presentando la situación. Entonces, ¿qué elementos tiene esta teoría, ideología de género? Pueden bajar un poquito para que se vea la primera. Se sostiene que el feminismo de género tiene un sustento en la lucha de clases, es decir, tiene una inspiración marxista, específicamente en Engels, que era el colaborador principal de Marx, que había escrito un libro que se llama La familia, la sociedad y el Estado, la propiedad privada y el Estado, donde señalaba que entre el hombre y la mujer hay una relación de clases antagónicas. Es decir, el hombre y la mujer son enemigos de clase, igual que el proletario y el capitalista. Y que la mujer tiene la situación de sometida, igual que el proletario, y el varón, el opresor, igual que el capitalista. Y que esto no se puede resolver hasta que la mujer sea liberada. Entonces, para estas feministas de género, tomando esas ideas, sostienen que el marxismo, el socialismo realmente existente fracasa porque no se hace esta revolución de género y se quedan únicamente las dimensiones económicas. Entonces la batalla consiste en eliminar el matrimonio entre hombre y mujer, porque son enemigos, y el matrimonio es un invento para someter a la mujer, para engañar a la mujer, para esclavizar a la mujer. La mujer solamente va a ser liberada cuando no exista matrimonio y cuando no tenga que llevar el parto, la gestación. Entonces, el matrimonio monógamo es el primer modelo de opresión patriarcal. Entonces, para estas feministas, el marxismo fracasa por esta situación. Vamos a la siguiente. Ahora, esto hasta ahí más o menos eran ideas, entre comillas, exaltadas, un poco radicales, no le hacía mucha gente caso. Pero hacia la década de los 80 y inicio de los 90, se produce un cambio que se hace explícito y manifiesto luego de la caída del bloque socialista, de la Unión Soviética, de Europa Oriental, como consecuencia de la Guerra Fría. Y entonces, estas ideas que eran exóticas, medias, que estaban un poco guardadas, digamos, empiezan a ser asumidas por los gobiernos de los países vencedores de la Guerra Fría. Léase, los países capitalistas occidentales: Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Asumen estas ideas. Y no solo las asumen, sino que plantean extenderla al mundo entero. Y esto es lo que vemos que se produjo en la Cumbre de la Mujer del año 95, que convocó Naciones Unidas, la Cumbre de Pekín,
y donde estas ideas se incorporan a los documentos oficiales, a iniciativa, insistencia y prepotencia de los países desarrollados. Pero hasta ahí todavía la gente no entendía muy bien de qué se trataba. Entonces se dice en el documento de Pekín que el género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles construidos socialmente que se asignan uno a otro y que están sujetas a cambio. Hasta ahí la gente todavía no veía mayor problema. Parecido a la discusión cuando empieza acá sobre el currículo. Algunos empiezan a decir, bueno, esto parece que no es bueno. Hasta ahí todavía no había mayor complicación. Vamos a la siguiente. Entonces, lo que estamos viendo es que el uso del término género es distinto al término sexo. No son sinónimos, no son intercambiables, son cosas diferentes. Vamos a la siguiente. Y entonces, estas ideas de género y de sexo simultáneamente generan confusión. Vamos a la siguiente. Este planteamiento de género atenta básicamente contra la idea de naturaleza. El problema de la naturaleza. En otras palabras, el problema es quién es el hombre. En otras palabras, el problema es la visión antropológica de quién es el ser humano en esta visión de género. Vamos a la siguiente. La siguiente. Entonces, para la ideología de género, tiene una antropología que considera que lo femenino y lo masculino son dimensiones de origen cultural. Por tanto, todo lo biológico es irrelevante. Y cuando dice lo cultural, en otras palabras, lo que tú quieres, lo que te gusta, tu deseo, tu voluntad. Es una visión coincidente con esta idea de pensamiento débil, y nosotros decimos, es una visión falsa. ¿Por qué decimos que es falsa? Solo hasta acá hay más elementos, pero ya hasta acá podríamos concluir que es falsa. Porque el ser humano, efectivamente, como ya he mencionado, es un ser personal que tiene dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Pero todas estas dimensiones en el ser humano, que se pueden reconocer académicamente, las puedo distinguir teóricamente en el ser humano real, son inseparables. No hay nada en el ser humano que sea puramente biológico. No hay nada en el ser humano que sea puramente social, cultural. No hay nada en el ser humano que sea puramente psicológico. Ni siquiera no hay nada en el ser humano que sea puramente espiritual. Todas estas dimensiones en el ser humano se dan coincidentemente. Las puedo distinguir, puedo notar que son diferentes académicamente haciendo la abstracción, pero en el ser humano real son inseparables. Entonces, cuando la ideología de género, no académicamente, sino en la realidad, en políticas y en propuestas, sostiene que esta dimensión esencial, inherente a la persona humana, de lo masculino y lo femenino, es meramente social, cultural, y que lo biológico no tiene relevancia, está teniendo una idea absolutamente equivocada del ser humano. ¿Queda eso claro? Este punto es central de lo que yo les estoy sosteniendo. Si alguien aquí tiene dudas, nos detenemos un momento. ¿Les queda claro esto que les digo? No. En el ser humano no hay nada que sea meramente social, porque nosotros nos socializamos como personas totales. No es que yo me socializo dejando mi cuerpo a un lado, dejando mi anatomía a un lado, dejando mi fisiología, dejando mi espiritualidad, dejando mi psicología. No hay nada en el ser humano que sea meramente social, cultural. No hay nada en el ser humano tampoco que sea meramente biológico. Todo en el ser humano tiene esas dimensiones, siempre.
Solo en el papel, solo en la pizarra, solo en el discurso lo puedo separar. Pero en el ser humano es inseparable. Es indescomponer, no se puede descomponer, porque nosotros somos seres personales, no somos cosas. Ese punto es central. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y una cosa? ¿Se han dado cuenta cuál es la diferencia entre una persona y una cosa? Las cosas yo las puedo descomponer, las puedo separar. Las cosas las uso, las cosas las consumo. Todo de la cosa lo que me interesa. Lo que no me interesa lo descarto, lo borro. Cuando ya no me es útil, lo elimino. Ese es el trato que se tiene con las cosas. Nosotros, entre los seres humanos, nos podemos tratar o como personas o como cosas. Cuando un ser humano tiene relaciones con otro ser humano y toma solamente una parte del ser humano, lo que le interesa, lo que le gusta, lo que quiere consumir, lo que quiere usar, está tratando a ese ser humano no como persona, sino como cosa. Y él mismo se está tratando como cosa. Esta ideología lo que busca es cosificar al ser humano. ¿Se entiende? Vamos a la siguiente. Para esta ideología, hombre y mujer son iguales, idénticos, no hay derechos, sino intercambiables. Es decir, el hombre no necesita de la mujer no necesita del hombre. Un hombre solo, una mujer sola, pueden ser felices. Entonces, no son complementarios, son idénticos. Cualquier diferencia es secundaria. Y por tanto, se debe eliminar las diferencias entre el femenino y masculino para buscar una real igualdad. Porque aunque tengan diferencia biológica, sexual, entiende que estas diferencias son construidas socialmente, no son producto de la diferencia biológica, sino son un invento fabricado por el propio ser humano. ¿Se entiende? Entonces, esto hace que se caiga el matrimonio. Porque ya no se necesita pues el matrimonio. ¿Para qué se van a casar si son autosuficientes? Es más, si es que alguien quisiera matrimonio, el matrimonio es indistinto. Los hombres se podrían casar, las mujeres se podrían casar, porque ya no existe la complementariedad. ¿Se entiende? Entonces, consecuencia lógica de esta visión es que planteen estos temas en relación a la homosexualidad, lesbianismo, etc. Vamos a la siguiente. Entonces, la principal diferencia entre hombres y mujeres a eliminar es la gestación, la maternidad. Y de ahí viene el lema: déjala decidir. No admite los límites de la naturaleza. Plantea la autoconstrucción a voluntad. ¿Cómo yo distingo a una persona que tiene una visión de feminismo de género? Son mujeres que defienden el aborto como un derecho de la mujer. Esa es la diferencia. Digamos, así como en medicina uno tiene signos patognomónicos para identificar una enfermedad, igual, cuando yo quiero identificar si una mujer, si una persona tiene una visión de ideología de género, ¿qué piensa del aborto? Entonces, todas las evidencias científicas, por el contrario, lo que muestran es que las diferencias entre hombres y mujeres no son exclusivamente culturales. ¿Hay diferencias culturales? Por supuesto que hay diferencias culturales. El mismo hecho de que en alguna época las mujeres no votaran y ahora sí pueden elegir y ser elegidas, ya es una diferencia cultural. Eso es innegable, pero eso no está en discusión. Al anterior, por favor. No son exclusivamente culturales, tienen una base biológica que no podemos ignorar, porque si es que existe esa diferencia biológica, no está por gusto, no está de adorno. Los seres humanos, genéticamente, tenemos 46 cromosomas.
todos los seres humanos. Si no tiene 46 cromosomas, no es ser humano, es otra especie. Y estos cromosomas están organizados en 23 pares, es decir, están organizados en pares de cromosomas, 23. Uno de esos pares es el que identifica el sexo de la persona humana. Son los conocidos como los pares sexuales. Si es que la persona es varón, sus cromosomas sexuales van a ser XY. Y si es que es mujer, sus cromosomas sexuales van a ser XX. Entonces, una mujer tiene en todas sus células, millones de células en todo su organismo, un par de cromosomas XX. Un hombre tiene en todas sus células un par de cromosomas XY. La diferencia entre el hombre y la mujer no solo se manifiesta biológicamente en los genitales, está en todas las células del organismo y no está de adorno. Es decir, nosotros podríamos afirmar que cada órgano, cada tejido de nuestro organismo es distinto en el hombre y en la mujer. Me refiero a órganos y a tejidos comunes al hombre y la mujer. Es decir, la piel, el tejido adiposo, el hígado, el corazón del hombre y la mujer no son exactamente iguales, porque su composición en sus unidades básicas, que son sus células, son distintas. Es decir, la diferencia del hombre y la mujer no solo está en sus genitales. Y por tanto, puedes quitarle los genitales, puedes fabricarle genitales de lo que quieras, no vas a hacer que un hombre se convierta en mujer y una mujer se convierta en un hombre. Lo que vas a hacer sencillamente, le vas a hacer un mejor disfraz. ¿Se entiende? No es posible que el hombre se vuelva mujer y que la mujer se vuelva hombre. Vamos a la siguiente. En los distintos órganos, digamos, las diferencias pueden ser mínimas o secundarias. Pero el órgano más importante de la biología, que es el cerebro, manifiesta diferencias claras entre el hombre y la mujer. El cerebro del hombre es distinto al cerebro de la mujer. No significa que tienen diferente inteligencia. No significa que uno es mejor que el otro. Simplemente son diferentes. Y entonces hay aquí algunas diferencias anatómicas nítidas entre el cerebro del hombre y de una mujer. Sus estructuras son diferentes. Uno de los núcleos de neuronas más importantes, que es el hipotálamo, tiene en el hombre y la mujer características diferentes. Otros núcleos, como las amígdalas cerebrales, también son diferentes. ¿Quién dice esto? Uno de los más afamados neurólogos contemporáneos. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Y eso se da no solo en los seres humanos, es común a todos los mamíferos. Ahí está el nombre. Reciente. No es nada antiguo, no es una persona, entre comillas, fanático religioso. Entonces, estas cosas no se pueden ignorar. Entonces, yo no puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser una piedra. Entonces, yo quiero ser una piedra y me convierto en piedra. No basta mi deseo, no basta mi voluntad. Hay cosas que están dadas. No las puedo cambiar. En mi naturaleza, en las cosas dadas, algunas cosas puedo cambiar, como es los trasplantes. Se pueden hacer remiendos, pero mi estructura fundamental no la puedo cambiar. Es parte de mi ser. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando se vienen estas ideas, se abre toda una caja de Pandora, una gran confusión. Entonces, por ejemplo, ustedes de Facebook, ustedes tienen, a ver, levanten la mano los que no tienen Facebook.
me he dado cuenta, te he preguntado los que tienen y levantan todos los manos. Muy pocos. Entonces, cuando ustedes abren Facebook, miren su Facebook y se van a dar cuenta que les preguntan no solo por su sexo, les preguntan también por su género. Y en Facebook, este es de diciembre del año pasado, cuando aparecía el casillero género, había más de 50 opciones que tú tenías que marcar. Entonces, en realidad, verdaderamente, para ver qué es idea de género, tú tendrías que tener una maestría, pues. Porque ya la cosa la han hecho tan complicada. Vamos a la siguiente. Algunos de los que conocen bigénero, no binario, demisexual, toda una especialidad. Y siguen aumentando, porque eran 50, ahora hay más de 130. Y siguen aumentando. Este es de New York Times, de 2013. Entonces estas letras del colectivo LGTB siguen aumentando las letras. Ya faltan letras en el alfabeto. Ya te van a tener que entrar a números y letras. Porque eso depende de la imaginación de cada quien. Vamos a la siguiente. Algunos ejemplos de la vida real. Un transexual embarazado de 8 meses se casa con su novia también transexual. La que parece ella es el padre, la que parece él es la madre. Ahí está la referencia, no son inventos. Vamos a la siguiente. Miren a dónde está llegando esta ideología de género. No solo hay en este, digamos, preferencias de naturaleza sexual, de atracción. Esta es una transespecie. Esta es una mujer que dice que es una mujer, que es un gato que está atrapado en el cuerpo de una mujer. Esta es una mujer que dice que es un gato. Entonces, hasta acá podría parecer cómico, ¿no? Uno diría la locura del mundo, qué barbaridad. El problema es que estas locuras han traído cambios legales. Han traído una serie de medidas coercitivas e incentivos que comprometen a todos los ciudadanos. Entonces se está produciendo en muchos países, y nosotros tenemos la amenaza también en el Perú, un gran problema. Por ejemplo, el caso de esta mujer, como es gato, la inscriben como gato, los gatos no pagan impuestos. Además, necesita una subvención de la Sociedad Protectora de Animales. Hay otro caso, no les he puesto acá, pero solamente para ejemplificar, porque veo que con eso se despierta. Hay un señor, un sujeto de 50 años, casado, padre de familia, y de repente dice, no tengo 50 años y soy varón, sino soy una niña de 5 años. Se declara niña de 5 años y encuentra una pareja de transexuales que la adoptan como niña de 5 años. Y juega con su hermanito, entre comillas, también adoptado, que es un niño de su edad. Uno diría, esta persona está loca, enferma, etc. Pero este señor tenía que pagar pensión de alimentos, obligaciones con sus hijos, las abandona. Y se reconoce legalmente, porque no faltan los abogados que empiezan a solicitar apenas aparecen estas ideas de género que tienen casos y exigen el reconocimiento de derechos. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Entonces, estas ideas que uno dice son una locura, yo diría sí, efectivamente son una locura, pero que están apoyadas con un poder muy grande. Porque si no, estas locuras no hubiesen estado en este tema que nos merece una discusión a las 9 de la noche, por lo menos debe ser, de un día martes. No hubiesen captado ese interés, y eso no solo es en el Perú. Porque esta locura
solo puede implementarse cuando el Estado asume estas ideas. Y entonces hay una presión muy fuerte porque los estados, los gobiernos, asuman estas ideas. Vimos cómo Naciones Unidas, presionada por los gobiernos de los países desarrollados, capitalistas, vencedores de la Guerra Fría, incluyeron estos temas en agenda. Y esto socialmente se defiende a través de, yo diría, 3 fuerzas de venta apoyadas por un respaldo en los medios masivos de comunicación social. Y esas 3 fuerzas de venta son las llamadas feministas de género proabortistas, el llamado lobby gay y los partidos de izquierda. En todos los países donde esto ha avanzado han tenido esa triple alianza con el respaldo entusiasta de los medios de comunicación social, televisión, prensa y todos los que puedan existir, controlados desde poderes centrales, porque estas ONGs funcionan con fondos externos que son sostenidamente distribuidos de manera generosa en todo el mundo. Estos grupos son apoyados y entonces presionan a los políticos, a los gobiernos para que estas ideas se acepten. Y eso es lo que estamos viendo en la historia y en el recorrido de esta ideología en otros países y actualmente en el Perú. Ahora yo diría, cualquier persona que tiene un poco de sentido común se da cuenta de eso. Es flagrante la manera en cómo periodistas, formadores de opinión, entre comillas, son entusiastas con estas ideas. Las hacen aparecer como que si fueran modernas, de progreso, de igualdad, etcétera, etcétera. Y cualquiera que se oponga es un retrógrado, un homofóbico, una persona enferma, un cucufato, un fundamentalista religioso. Una persona que no reconoce los derechos de los demás. Entonces, vamos a ir poniendo una pregunta que surge ya muy claramente. ¿Por qué? ¿Por qué estas ideas se están apoyando? ¿Qué está pasando en el mundo? Definitivamente tiene que haber alguna motivación. Vamos a, en algún momento, explicitar lo que yo pienso que es la motivación. Pero, entonces, lo que estamos viendo es que esto no es algo que viene espontáneamente. Es algo que está siendo manejado. Es un gran psicosocial. Macro psicosocial global. Que algunos le llaman, y a mí me parece adecuado el término, una reingeniería social, que busca cambiar y afectar al matrimonio, a la familia y a la persona humana. Esto no beneficia a ningún ser humano. Esto no es algo en favor de los homosexuales, de las lesbianas, de las mujeres. Esto no es provecho ni de beneficio de ningún ser humano. Sin embargo, se utiliza a las personas que tienen estos problemas para engañarles y hacerles creer que son sus defensores, que son sus liberadores, que quieren su bien. Y eso es falso. Para producir ese engaño necesitan un gran aparato de propaganda. Es decir, el ser humano es un ser, nosotros decimos que está en vía, en camino,
Es decir, la esencia del ser humano es que el ser humano busca su crecimiento. El ser humano busca crecer. El ser humano es una criatura que busca una mejora permanente. Es un ser insatisfecho. El ser humano, cuando se estanca, cuando se detiene, muere. Eso, para nosotros que tenemos fe, lo comprendemos, es expuesto por Dios mismo. Porque nosotros estamos llamados a una alta dignidad de participar de la vida de Dios. Y por eso es que nada de este mundo nos puede saciar. Y el ser humano, para avanzar en ese camino, en ese crecimiento, necesita perfeccionarse en distintas dimensiones. Pero cuando el ser humano se le reduce, se le esclaviza a sus deseos, a sus apetitos desordenados, a sus gustos, se le impide crecer. Y es lo nocivo de esta ideología, que atenta, por eso nos decimos enfáticamente, contra la persona humana, todos los seres humanos. Nadie puede ser beneficiado por esto. Contra todos los matrimonios, contra todas las familias y por ende contra la sociedad y la humanidad entera. Y lo que está buscando esta ideología es justamente hacer del ser humano una cosa que se compre y se vende, que se disponga, se descarte, se elimine, se consuma, se use, y que nosotros hagamos eso entre nosotros, ese trabajo sucio, engañados por estas ideologías. Pero este crecimiento del ser humano necesita de formación, de educación. Y los principales formadores son los padres de familia. Son los responsables, los encargados de ese crecimiento de manera natural. La existencia del sistema educativo informal y del sistema educativo formal no pueden reemplazar a la responsabilidad de los padres de familia. Lo que está pasando es que los padres de familia, muchas veces sin darse cuenta, están renunciando a esta responsabilidad. Y entonces, el sistema educativo informal, especialmente, está ocupando el lugar de los padres en la formación de las personas humanas de las futuras generaciones, es decir, de sus hijos. Y este sistema educativo informal está contaminado por intereses que no buscan el crecimiento del ser humano, sino su cosificación. Y lo dramático es que también el sistema educativo formal está en ese mismo camino. Ya lo han iniciado todo el sistema de educación superior hace varias décadas. Pero eso no les es suficiente. Entonces quieren que se extienda al sistema educativo formal desde inicial, desde primaria, en los colegios. Y para eso necesitan engañar a los padres, para que los padres dejen a sus hijos, para que hagan el secuestro mental de sus hijos. Entonces, ¿cómo engañan a los padres? Diciéndoles que ellos van a ser excelentes padres si tienen más dinero. Y que lo más importante de los padres es tener dinero. Y para eso, por supuesto, honradamente, que trabajen lo más que puedan. Fuera de la ley, que roben, que se corrompan. Pero si tú tienes más dinero, tú puedes comprar la mayor cantidad de bienes y servicios. Y si tú compras la mayor cantidad de bienes y servicios, eres un excelente consumidor de bienes y servicios, vas a ser feliz. Es decir, la felicidad se compra. Y los padres, hace varias décadas, han sido engañados con eso. Esta parroquia se llama Santa Mónica. Y lo que les voy a decir es pertinente, porque yo creo que
es una de las enseñanzas que tenemos de esta mujer santa que vivió en el siglo V después de Cristo. Esta mujer tenía claro que esto no era la verdad, no era verdad, porque ya en la época de su hijo San Agustín estas ideas existían. Esto no es nuevo, pero ahora es mucho más evidente. Entonces esta mujer tenía un hijo que tenía todo el poder material, y esta madre lloraba por su hijo. Las otras mujeres dirían: esta está loca, ¿cómo va a llorar por su hijo si su hijo lo tiene todo? Pero esta mujer santa se daba cuenta que su hijo tenía todo lo que ofrecía el mundo de su época, pero no tenía a Jesucristo. Por eso lloraba. Y la oración de esa mujer era para que su hijo se dé cuenta que en estas cosas pasajeras, temporales, materiales, económicas, no iba a poder comprar la felicidad. Ni en este mundo, y menos la vida eterna. El problema es que ahora los padres, la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las personas, cree esto, consciente o inconscientemente. Por eso no es infrecuente que los padres, si su hijo vive fuera de la fe, no es gran problema. Los padres se preocupan si su hijo está enfermo físicamente, se preocupan si no tiene trabajo, se preocupan si no tiene estudios superiores. Eso les quita el sueño a los padres. Pero si su hijo no tiene a Cristo, para los padres es intrascendente. ¿Por qué? Porque esos padres tampoco tienen a Cristo. Y si nosotros no tenemos a Cristo, no podemos desarrollarnos como personas. Porque la relación de plenitud personal solo se puede tener en Cristo. Él es nuestro Salvador, por eso. Él nos viene a salvar justamente de esa esclavitud. Pero ante la fe oscurecida por este mundo neopagano, dice el Papa Emérito Benedicto, nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Entonces no podemos ir a favor de la corriente. Nosotros estamos llamados a ir contra la corriente. Eso es ser realmente discípulo de Cristo. Soy un hipócrita si yo me digo discípulo de Cristo, me digo cristiano, me digo católico. Yo tengo Dios el dinero. Y el Señor justamente dice, Él cuando pone, no puedes tener dos señores, solo menciona el dinero. Él no dice, no puedes tener como Señor a Dios y la lujuria, no, el dinero. Y el dinero es lo que está moviendo toda esta ideología y este engaño, este gran psicosocial. No hay otro. En realidad, las universidades, los centros superiores, el saber, la ciencia y la verdad, las funda y las defiende la Iglesia. La Iglesia crea las universidades. La Iglesia crea las universidades. Rescata el saber que corría el riesgo de colapsar por la debacle que se produjo con la caída del Imperio Romano, donde se produjo la reserva en la Iglesia. Y la Iglesia fundó las primeras universidades. Pero la formación originalmente era una formación humana. El secularismo, que se aceleró en los últimos 500 años, ha hecho crecientemente que la formación ya no sea formación, sino sea instrucción para cumplir un oficio, es decir, para tener un quehacer, una actividad. En la época del Imperio Romano, los que iban al colegio para aprender oficios y recibir instrucción eran los esclavos. Los nobles
se educaban en sus casas. Que ha venido pasando en los últimos 500 años, lo conversábamos con el padre Raúl ahora en la mañana, es justamente esa creciente instrumentalización. Yo soy profesor, he sido, bueno, hace tiempo no enseño, pero soy profesor universitario, recuerdo en posgrado, y en el primer día de clase, en los cursos que dictaba, les preguntaba a los jóvenes, a los médicos, qué querían, qué esperaban de la maestría. Y todos me decían, queremos técnicas, queremos instrumentos. A la gente se le ha metido la idea que lo que falta es técnicas e instrumentos. Es decir, cosas para hacer, para realizar actividades, y eso es para ganar dinero, por supuesto. Y la gente se ha olvidado del ser, de quién somos, y eso cada vez es más acelerado. Si ustedes hacen una revisión de las reformas educativas, todas las reformas educativas, no solo en el Perú, en el mundo, tienen ese signo. Entonces hay un proceso de domesticación, manipulación de los seres humanos para que sean funcionales a esta lógica cosificante, de la que nosotros muchas veces formamos parte sin darnos cuenta. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, esta ideología de género tiene un plan de acción, que es un plan de acción que busca esta reingeniería social, y por eso hablan de deconstruir, es decir, pasar la aplanadora y empezar de nuevo, desde el lenguaje, la familia, la maternidad, la reproducción, la sexualidad, la educación, la religión, la cultura. Todas las dimensiones del ser humano. En otras palabras, tienen la pretensión de una nueva creación sin Dios. Desde el poder económico y desde la cosificación de las personas humanas. Esa es su pretensión. Vamos a la siguiente. Algunos ejemplos en el lenguaje. Entonces ahora la gente habla de pareja, pero decía ahora hablan de embarazo, ¿no? Embarazo no es un término que siempre se usó. El embarazo tiene una connotación negativa, porque embarazo es lo que fastidia, lo engorroso, lo embarazoso. Antes era la dulce espera, pero ahora, como se quiere dar la connotación de que ser madre es fastidioso, engorroso, indeseable, estás embarazada, pero lo hemos incorporado a nuestro lenguaje, acríticamente. Igual pareja, ¿no? Ya no te dices, te presento a mi esposo, te presento a mi esposa, mi pareja, puede ser cualquier cosa. Vamos a la siguiente. Términos típicos de la ideología de género: orientación o diversidad afectivo-sexual. En esta lógica del pensamiento débil, lo importante es lo que te gusta, lo que deseas, tu orientación. Identidad de género. Perspectiva de género. Homofobia es el que odia la igualdad. Homoparental, es decir, ya no necesitas papá y mamá, basta uno. Patriarcado, el hombre es el opresor. Derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales, léase promiscuidad sexual, iniciación la más temprana de la vida sexual activa, hipersexualización, lujuria, pornografía desde la etapa más temprana, lo más precoz que se pueda, y así vas a ser más feliz. Y derechos reproductivos, léase derecho al aborto. Sexualidad polimorfa, término freudiano, que dice que el ser humano lo que le gusta es la cochinada, ¿no? Esa es más o menos la idea, para decirlo breve, ¿ya? Deconstrucción, que es el planteamiento de este filósofo de Derrida, el anterior. Entonces, deconstruir la familia. Esta es una feminista de género. ¿Qué dice? El final de la familia biológica eliminará también la necesidad
de represión sexual es que su plan es eliminar la familia. Hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales entre hombre y mujer, que desempeñan un rol bien definido, desaparecerán. La humanidad podrá por fin revertir a su sexualidad polimórficamente perversa natural, es decir, Sodoma y Gomorra. Justo es el pasaje de la primera lectura de la misa de hoy. El camino ancho. Vas a ser feliz, anda por el camino ancho, anda a Sodoma y Gomorra. Es el camino que escogió Lot. Nosotros vemos, no, hay que ir por el camino estrecho. No lo más fácil, no lo que me gusta. El gusto y el deseo no es buen criterio para discernir el bien, la verdad, la belleza, el amor. Y Dios se identifica con esas trascendentales. Bien, verdad, belleza, amor, vida, son iguales. Y eso es Dios. Nosotros, esto nos desborda. Entonces nosotros que nos quedamos con partecitas, medias verdades, bienes aparentes, belleza aparente, una vida que no es vida y un amor que es degradado al mero placer carnal. Entonces cuando la gente dice, yo tengo derecho al amor, no hablan del amor verdadero, es el amor adulterado, es un amor que es en realidad goce y placer, perversamente polimorfo. Vamos a la siguiente. Entonces, esta ideología plantea, como plantea la igualdad del hombre y la mujer, la maternidad es el problema. Hay que eliminar la maternidad. Una mujer, entre comillas, verdaderamente libre, exitosa, etc., es una mujer que no tiene hijos, que no gesta, que no tiene marido. Entonces, el problema es que las mujeres tienen que eliminar, para ser igual que los hombres, no tienen que dar a luz. Vamos a la siguiente. Y para eso hay proyectos, no sabemos si ya están en uso, donde hay úteros artificiales. Es decir, el paraíso será cuando la mujer ya no necesite quedar embarazada, gestar. Entonces una mujer lo que necesitaría, o un hombre, cualquier persona, entre comillas, para ser humano, en realidad para hacer cosas, según esta ideología, lo que necesitaría simplemente es tener todos los placeres que quiera, y si es que alguno no se contenta con la mascota y quiere tener hijos, no necesitaría el embarazo. Lo único que necesitaría es tener dinero para poder comprar o mascota o hijos. No necesitaría ni siquiera una maternidad subrogada, vientre de alquiler, una máquina. Entonces vas a tu tienda, te enseñan el catálogo, escoges cómo quieres tu mascota o si quieres cómo quieres tu hijo, te ofrecen los cigotos fabricados en laboratorio, no producto del amor de un hombre y una mujer, y los pones en una máquina, los recoges a los 9 meses. Y entonces por eso dicen, sí, pues la familia es una cosa, un atraso. Y entonces, claro, como necesitan consumidores que compren estos productos, estas cosas, según estas personas, los tienen que comprar por la mayor cantidad de gente. Entonces ahí ya no interesa tu género, porque resulta que ahora, por su propia estrategia, los esposos ya no quieren tener hijos, y los que quieren tener hijos son los que no pueden tener hijos. Dicho sea en paso, probablemente en algún momento se declare, yo creo, opino,
Me parece que ya estamos viviendo una auténtica epidemia de infertilidad y de esterilidad. Probablemente la mayoría de ustedes conozca familias y esposos que no pueden tener hijos. Eso antes era infrecuente. Ahora se ha vuelto común. ¿Por qué? El uso indiscriminado y masivo de hormonas sintéticas que dañan la capacidad procreadora de varones y mujeres. Eso es lo que está pasando. Entonces se está presentando ya el siguiente negocio. Claro, todo esto con fertilización in vitro. Entonces, ya los hijos no van a ser producto del amor de un hombre y una mujer. Menos en matrimonio. Ya no se necesita, entre comillas, más práctico. Pero eso no va a ser aceptado por esta generación. Entonces necesitan lavarle el cerebro y adoctrinar a los niños desde inicial. Y para eso necesitan el secuestro mental de esos niños y que sus padres no intervengan. Y para eso surge esta idea del currículo a espaldas y sin conocimiento de los padres, para enseñarle, entre comillas, educación sexual integral, y la ley mordaza para que si es que alguien se dé cuenta y quiere denunciar, lo denuncien, lo metan preso, le pongan multa y nadie puede hablar. Una auténtica dictadura. Porque esto no se puede hacer si no es por imposición. Nosotros estamos a tiempo de reaccionar. Porque nosotros, a diferencia de otros países, que somos, entre comillas, los más atrasados, tenemos esa ventaja. Y ya podemos ver las consecuencias, cómo fueron las estrategias y cómo se aplicó esto en otros lugares, y nosotros podemos reaccionar para oponer. Referéndum. Una posibilidad, creo que se va a tener que llegar a eso, referéndum, como en algunos países lo han hecho. Cada vez los padres de familia se dedican más a trabajar, cada vez los padres de familia, entre comillas, delegan esa tarea en el sistema educativo formal, y cada vez el sistema educativo informal es más poderoso en la educación de los hijos. Cada vez los padres hablan menos con los hijos. No les digo que eso sea la realidad de ustedes, probablemente muchos de ustedes no es así, pero la regla es que cada vez los padres se desentienden más de los hijos, porque los padres están con el engaño de que tienen que ser los proveedores financieros de recursos materiales, bienes y servicios para sus hijos. Y los celulares y toda esta tecnología aborda esa situación. La gente en general ya no habla. Y la educación se hace en ese diálogo, en ese intercambio de ideas y en el ejemplo. Lo que pasa si los padres están la mayor parte del tiempo fuera de la casa. Entonces, ¿cómo podemos decir que los padres están teniendo un mayor peso en la educación de sus hijos? Justamente eso es lo que hay que revertir. La iglesia somos todos los bautizados. La misa es para que crezcamos en la fe. Y una persona de fe, una persona en comunión con Cristo, no va a aceptar estas cosas. ¿De acuerdo? Es necesario, por supuesto, esto que estamos haciendo ahora también. Pero la iglesia, desde el año 94, está hablando de eso. Es más, no, desde el año 70. Con la encíclica Evangelio Humane Vitae, que advirtió claramente. La gente no obedeció, Pablo VI. Juan Pablo II, múltiples encíclicas que la gente no lee, y están gratuitas y se pueden bajar. Entonces nosotros no tenemos que buscar excusas. Yo tengo que darme cuenta que necesito una auténtica conversión y aceptar que hemos estado dormidos.
Familiares consorcio, desconocida por la mayoría de los padres. ¿Okay? Eso significa entonces, no hay que despertar. Entre otras cosas, esta reunión, estas charlas, es eso, es alertarnos, decir, ¿y sabe qué? Tenemos que ponernos al día. Y una vez que yo tomo conciencia, yo no me puedo quedar callado. Yo ya tengo la responsabilidad de enseñar, de educar, de advertir a otras personas. ¿Okay? Bueno, desconstruir la educación es justamente cambiar los roles del hombre y la mujer. Eso es lo que dice una revista del Consejo Europeo. Vamos a la siguiente. Desconstruir la religión. La religión es un problema. La religión no se puede manifestar, la fe no se puede manifestar públicamente. La fe tiene que ser reducida a las catacumbas, al ostracismo. Y especialmente la iglesia. Porque en realidad la única institución que puede enfrentar esto es la iglesia. En la iglesia somos todos. Pero la iglesia justamente pierde su eficacia cuando la gente cree que la iglesia solamente es la jerarquía y no todos los bautizados. Y eso el Señor ya lo advirtió. Que dirán al pastor, se dispersarán las ovejas. Y efectivamente Jesús experimentó esa realidad. Vamos a la siguiente. La ideología de género vulnera verdaderos derechos, atenta contra la persona, contra la ciudadanía, contra la familia, la libertad de los padres de educar a sus hijos. En muchos países, si que los padres se oponen, van presos, los separan de sus hijos, obligan. Esto es dictatorial. Y eso es lo que quiere que el Congreso peruano apruebe. Eso es lo que contenía el llamado decreto legislativo 1323, que se llamó por eso Ley Mordaza, que es fotocopia de otras leyes similares que buscan atemorizar a la gente, que no haya oposición, que nadie critique. Entonces, si nosotros no nos expresamos para que los políticos sepan que los ciudadanos peruanos no queremos esto, lo van a hacer. Igual los crímenes de odio, que son los que fundamentan, entre comillas, esta ley Mordaza. Porque el pretexto es que hay mucha violencia de género. Y eso es falso. Eso es falso. En todos los países donde esto ya se hizo, se ha demostrado que es falso. Sin embargo, acá vuelven a mentir. Entonces, atentan contra también no solo los derechos de los padres, sino si es que hay del profesor que se atreviera a decirle la verdad a sus alumnos, contra la libertad de cátedra. Y acá ya hemos tenido un ejemplo. Un profesor de la Universidad Católica fue denunciado. Entonces no estamos hablando de algo que estamos exagerando, somos alarmistas. Los baños trans en la Universidad Católica también. Por ejemplo. O esta medida que quieren, ¿no? Que la Universidad Católica tenga en su carnet universitario, en su documento de identidad interna, la opción de género, en contra de lo que dicen las leyes peruanas. Miren, ven, las universidades en el mundo fueron fundadas por la Iglesia. Las universidades en el Perú fueron fundadas por la Iglesia. La universidad más antigua de América, la Universidad de San Marcos, fue fundada por la Iglesia. ¿Qué hicieron? Hacia fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, expulsaron. Lo mismo que está haciendo la Católica en el siglo XX, lo hizo la Universidad de San Marcos en el siglo XIX. La Universidad de San Martín de Porres, lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas les falta fe. Y las personas, en lugar de buscar a Dios, creen que es más importante
es el dinero. Vamos a la siguiente. Entonces, vamos a la siguiente. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, lo dijo claramente: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. No es nueva. Vamos a la siguiente. Nos lleva a los albores de la humanidad hasta el paraíso terrenal. Seremos como dioses, de lo que le dice la serpiente a él. Desobedece. Vamos a la siguiente. El Papa Francisco también ha denunciado, igual que el Papa San Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Francisco también. Le voy a hacer algunas citas simplemente para que sepan, porque va a venir el Papa Francisco y los medios de comunicación y estos grupos van a querer arrancarle una posición, entre comillas, contemporaneizadora con este engaño, esta mentira. Te voy a hacer algunas citas. Son palabras del Papa. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y reciprocidad natural entre el hombre y la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Vamos a la siguiente. Amor y Leticia, está el numeral. Lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Vamos a la siguiente. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los niños. Vamos a la siguiente. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Vamos a la siguiente. La revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, es decir, cosas sujetas principalmente a los deseos de los individuos, no de personas o de parejas. Vamos a la siguiente. Una cosa es comprender la fragilidad, la debilidad humana, el pecado o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el interés? ¿Quién gana? El interés de esto es económico. Es negociar con la persona humana, convirtiéndonos en cosas que se compran y se venden y se manipulan como si fuéramos cosas. Una explicitación de esas intenciones muy ocultas se produjo a raíz de la aprobación del matrimonio homosexual por el presidente Obama en Estados Unidos el año 2014. La siguiente. Estas son las celebraciones en el Mall, en Washington, D.C. Vamos a la siguiente. Ese día, cuando tomó esa decisión la Corte Suprema norteamericana, 5-4, un voto de diferencia. La Casa Blanca le pusieron los colores de la bandera del arco iris. Y ese presidente de esa república dijo que era el día más importante de toda su historia, incluso más importante que la independencia de ese país. Vamos a la siguiente. Inmediatamente, muchas empresas empezaron a saludar la medida. Empresas transnacionales. Vamos a la siguiente. Ahí tienen algunas.
Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Google. La siguiente. Microsoft también. La siguiente. Ok. ¿Qué tienen en común? Pasemos. ¿Qué tienen en común? Si no los tendríamos que sistematizar. Son empresas que tienen en común que pertenecen al sector financiero, la banca, llamémosla así. Pertenecen a todo el área de sistemas de tecnologías de la información, telecomunicaciones. Pertenecen a todo el área de entretenimiento, deportes, modas, digamos, comunicación social. Pertenecen al área de bebidas espirituosas, drogas, modas. Cuando digo drogas, industria farmacéutica. La otra probablemente también. Lo que están haciendo estos grupos es una inversión del lado del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Igual que es la lucha peor que David y Goliat, pero no ganó Goliat, pero no ganó David con sus fuerzas. Entonces lo que nosotros necesitamos es dos cosas: darnos cuenta de quiénes somos, de la dignidad que tenemos, de lo que es el valor de la persona humana. Cada uno de nosotros vale la sangre de Cristo. Estamos llamados a la dignidad de hijos de Dios. Y es una ofensa a la persona humana y a Dios que nos traten como cosas. Y entonces necesitamos renacer a la vida de hijos de Dios. Y claro, como saben, que si es que la gente despierta la fe, esto no puede crecer. Entonces buscan que la gente apague su fe. Por eso que buscan que dividir a la iglesia. Por eso que buscan que seamos tibios. Y entonces nosotros tenemos que hacer un examen. Y no estar pensando a ver quién tiene que hacer, qué tiene que hacer los demás. Sino tengo que hacer el examen y decir, oye, ¿yo a quién estoy siguiendo? ¿Para qué estoy en este mundo? Y si le voy a ser fiel a Dios o no. Este año celebramos el centenario de las apariciones de Fátima. La Virgen María, esa es nuestra fe, se apareció a 3 niños ignorantes, analfabetos, campesinos, de 7, 8 y 10 años. Y la Virgen le mostró el infierno a estos niños. Ahora dirían, esto es un atentado contra los derechos humanos de esos niños. La Virgen no quería torturar a los niños. Y la Virgen le dio un mensaje del Señor a estos niños, para todos los seres humanos, que nosotros tenemos que hacer oración y penitencia. Ustedes preguntan qué hacer. Somos muy pocos, somos muy débiles, ese poder monstruoso. Nosotros estamos con el Todopoderoso. Claro, si no tengo fe, para mí la oración no es nada. Para mí una vida plena en Cristo no vale nada. Para mí esto lo que se necesita es tener dinero y tener poder
Nos olvidamos de lo que es la historia de la humanidad. 12 hombres, analfabetos, semianalfabetos, pescadores en una provincia perdida del imperio, cambiaron el mundo. Acá hay más de 12. No hay analfabetos. Tenemos mucho más medios, pero lo que nos falta es esa fe. Entonces dejemos de estar quejándonos, ay, ¿qué vamos a hacer? Ya hay que rendirnos. Acomodémonos a esta cosa. A ver cómo yo, al contrario, cómo de repente yo me acomodo y yo gano algo. El Señor nos dice claramente, en realidad esto es una prueba para la humanidad. Sor Lucía, la beata, le envió una carta al cardenal Caffarra, cuando el cardenal le pide a ella que haga oración por las familias. De una manera misteriosa esta mujer le dice, sin que se lo haya pedido, la batalla final será por la vida y la familia. Estamos en ese momento. Y estamos en ese punto. Entonces nosotros, como decía el Señor en el Evangelio del domingo, ¿de parte de quién nos vamos a poner? Y eso tiene que ser decisión libre, convencida. Como decía el apóstol San Pablo, el tiempo es apremiante. Nosotros estamos enviados, todos los bautizados, a anunciar la buena noticia de Cristo, a educar, es un acto de misericordia. Pero si estoy recluido en mis propias cosas, en mi celular, en mis teléfonos, en mis problemas, entonces no tengo que ser hipócrita y decir que me intereso por los demás. Me escandalizo y lloro por los bomberos. No veo que este incendio es mucho peor. Entonces tenemos que hacer lo que ya sabemos. Entonces no nos pongamos con estas preguntas de qué hacer, hasta dónde. Nosotros seguimos al Hijo de Dios hecho hombre, a Jesucristo, que es el Señor. Él quiere que nosotros seamos sus testigos, testigos del amor, no del odio, como nos quieren decir. Entonces esto no es para que nos desanimemos, no es para que nos sintamos derrotados, no es que hay pobrecitos, sino al contrario, para que nos pongamos en camino, porque de repente estamos estacionados y necesitamos conversión. Los papas nos han hablado en las últimas décadas de la nueva evangelización. Tenemos que salir, no los estamos en salida. Así como Abraham a los 75 años salió, no nos tenemos que salir de nuestro espacio de comodidad, de individualismo, de encerrarnos en nosotros mismos y no en preocuparnos de los demás. Los que pueden salir y están preparados para evangelizar y enseñar, bendito sea Dios. Y los que no puedan por distintas limitaciones, siempre vendrán a hacer oración, siempre podrán ofrecer sus mortificaciones. Nosotros no estamos solos, hay una multitud que está con nosotros, porque hay una comunión de los santos, esa es nuestra fe. Entonces no hay que tener temor. Nada de estas cosas es para que uno se atemorice, se sienta derrotado, fracasado. Al contrario, practicamos el incentivo de ser verdaderamente discípulo de Cristo. Entonces, dejar atrás las mediocridades, eso de catolicismo a nuestra manera. No es que yo voy a misa y ya es suficiente. No es así. Lo más importante que le pueden dejar los padres a sus hijos no es un doctorado, no es una herencia material cuantiosa, sino es la fe, como un testimonio con sus vidas. Y entonces eso, y ya lo sabemos, que se nos dice muchas veces, el Señor lo ha explicado, la Iglesia lo predica, tenemos que hacerlo bien. Nosotros no somos del mundo, el Señor lo dice claramente. Nosotros no estamos para adecuarnos al mundo, nosotros estamos para hacer que el mundo cambie. Entonces, si es que los padres creen que lo que tienen que hacer es
educar a sus hijos para que se adecúen al mundo, eso no es salvación, eso es perdición. Ahora estamos en la responsabilidad, todos ustedes como padres, en la responsabilidad de comprender que nosotros estamos llamados a ser justamente luz y sal del mundo. El mundo está en tinieblas. El mundo no conoce lo que es el amor, lo que es la verdad. El mundo lo que te ofrece son cosas pasajeras, temporales. Tenemos necesidades materiales porque no somos ángeles. Se necesita trabajar. Yo no les digo ahora, entonces saquen a sus hijos de las universidades, que no estudien, que no trabajen. No. Pero diferenciar que esos son medios pasajeros, que eso no es lo más valioso. La tentación de los padres es justamente esa, que crean que lo más importante es lo temporal, y para eso en esta parroquia tenemos la gracia de tener a esta santa, Santa Mónica, que justamente tuvo eso muy claro hace más de 15 siglos. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con una oración. ¿Ok? Vamos a hacer la oración para terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, así siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con usted. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El resumen es: hora y la hora.